Hola, sean cordialmente bienvenidos a una sesión más del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. En la sesión de hoy, que es la sesión 4, vamos a hablar acerca de las creencias. Es un tema que tiene continuidad con respecto a la sesión 3, que tiene que ver con el poder subconsciente. Por eso les invitamos a que revisen esta sesión de manera pausada, a su tiempo, cada quien a su ritmo. Más que tener el conocimiento intelectual, lo más importante es captar la esencia de lo que conocemos y aprender lecciones, aplicarlas y mejorar la vida. Ese sería el objetivo de esta sesión. Por lo pronto vamos a iniciar con este tema, que es la sesión 4. Me voy a permitir presentarles la sesión 4, el poder de tus creencias, y vamos a arrancar. En esta primera parte vamos a observar en esta imagen que se ve una neurona. Se ven imágenes de una persona que tiene una cara de angustiada, de triste, de enojada. Y esto básicamente es una simbología. Lo que quiere decir es que normalmente lo que pensamos que es la realidad no se gesta afuera, se gesta adentro. Es decir, todas las emociones, los conflictos, todas las situaciones que tenemos se realizan, se generan prácticamente en el subconsciente, en la parte interna de la mente. Y desde allí se proyecta hacia el exterior. Es muy importante esta imagen porque en lugar de enfocarnos hacia afuera y tratar de arreglar las cosas afuera, lo que tenemos que hacer es hacer una introspección y revisar los programas o los patrones que tenemos adentro, sobre todo los patrones emocionales, porque la idea de un pensamiento, una idea, un pensamiento o una palabra carece de relevancia si no va acompañada de una emoción. Entonces, para hacer la grabación en el subconsciente necesitamos la imagen mental, la visualización y obviamente la emoción. Entonces, aquí veíamos algunas frases que las comentábamos en la sesión pasada. Por ejemplo, se dice que el 95 al 99% de nuestro comportamiento es controlado por el subconsciente. Esto quiere decir que la mayor parte de nuestro tiempo estamos manipulados o controlados por esa mente que es la mente subconsciente, de la cual no tenemos claridad, por eso es subconsciente. Y la función de la mente es crear coherencia entre nuestras creencias internas y la realidad que estamos aparentemente viviendo, pero realmente la estamos proyectando, la estamos manifestando de adentro hacia afuera. Y esto muchas veces el subconsciente provoca esas realidades, esos patrones de comportamiento y frena nuestro desarrollo. Obviamente el subconsciente no entiende si eso es bueno, si eso es malo, lo que entiende es que hay un programa que tiene que cumplir a rajatabla, tiene que cumplir como de lugar, y él no le importa si es bueno, si es malo, si es a favor o si es en contra. En el caso, por ejemplo, de la creencia del cigarrillo, que nos dice nuestro subconsciente que el cigarrillo hace que la persona se relaje, hace que la persona sea más sofisticada, hace que la persona sienta placer al inhalar el humo proyectado, provocado por el cigarrillo. Entonces es un patrón, es un hábito, es una creencia, es un hábito arraigado que el subconsciente simplemente lo sigue repitiendo, porque inicialmente nuestro consciente le dio el permiso y aceptó que eso era lo que quería. Obviamente iba en detrimento de su cuerpo, pero es importante entender que nuestra mente subconsciente, ya una vez programada, empieza digamos, a trabajar con los programas y ella los cumple al pie de la letra. Entonces, por eso el poder de la mente es crear coherencia, de la mente subconsciente es crear coherencia entre nuestras creencias y la realidad. Es decir, vamos a captar la realidad en base a nuestras creencias más profundas. Eso lo dice el doctor Bruce Lipton, y algo, digamos, extraordinario que hay que reflexionar, que hasta el 99% de nuestro comportamiento es controlado por el subconsciente. Eso se sabe ahora, o sea, del 95 al 99, es bárbaro el comportamiento que tenemos y que del cual no nos damos cuenta. Pensamos que decidimos ese comportamiento, pero realmente el comportamiento es el que nos decide, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay otras frases de William James que decían que la mente subconsciente recoge
cualquier imagen que es sostenida en la mente, es decir, que continuamente la tenemos sostenida a través de la atención, del enfoque, y la convierte en un hecho, de acuerdo a esa convicción individual, a esa creencia personal. Y también dice que el mayor descubrimiento es el poder de la mente subconsciente, que obviamente se ve impulsado por el poder de la fe, de la convicción profunda. Y eso es muy interesante conocer. Hay otra frase que dice que la vida es sueño. Esta es una obra de teatro de Calderón de la Barca que fue escrita o fue, digamos, fue estrenada en el año de 1631 aproximadamente. Es una obra de teatro barroca, pero que es curioso que desde esa época el tema de la libertad del ser humano que tiene para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino, ya era un tema que las personas de esa época lo tenían bien presente. La vida es sueño, básicamente nos da a entender que tenemos como dos facetas de sueño. Tenemos el sueño, el aspecto onírico, cuando nuestro cuerpo físico descansa y entramos en un sueño, o sea, nuestro cuerpo físico descansa y nuestra conciencia consciente, válgase la expresión, se va minimizando y nuestro subconsciente a través de los sueños vive otra realidad. Pero también se dice que el sueño de estar aquí con un cuerpo y aparentemente estar consciente, los antiguos mayas, toltecas, decían que también vivíamos en un sueño. Es decir, que estamos experimentando un sueño aunque tenemos los ojos abiertos. Y esto es bien interesante. Este símil, esta comparación en que tenemos dos sueños, es interesantísimo. Es decir, que aunque estamos conscientes, realmente se define que estamos durmiendo todavía, que vivimos en una irrealidad, en una realidad virtual, y es interesante el concepto. Pero hay que entenderlo, hay que entender qué significa esto. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tema del día de hoy, el tema que tiene que ver con las creencias, pero para ello vamos a arrancar con el primer concepto. El poder mayor del ser humano es la atención. El poder de la atención es poder el enfocar nuestra visión, nuestra percepción en un objeto, en un asunto, en un problema. Esto quiere decir que la atención, que se puede simbolizar con el ojo, es la puerta que abrimos o cerramos. Si algo nos llama la atención, nos interesa, ponemos la atención, nuestros sentidos, y nos ponemos como una antena que se enfoca específicamente en ese objeto, en el objeto de nuestra atención, que también puede ser el objeto de nuestro deseo. Entonces, el poder del hombre, el magno poder del hombre, empieza con la atención. ¿Por qué? Porque donde pones tu atención, allí estás tú. Y en lo que piensas, en eso te conviertes. Esta ley de mentalismo es súper importante, porque toda nuestra realidad empieza a través de la atención, poniendo la atención en algo. Entonces, primero hay que poner atención. Una cosa es la atención, otra cosa mayor es la concentración. Es como una atención reforzada en un punto, en un objetivo. Entonces, la atención sería como la puerta abierta a cualquier situación. Y recordar que cuando abrimos la puerta se empieza a grabar en nuestro subconsciente. Vamos a entender que el aprendizaje se va a dar usando los siguientes pasos. El primer paso para aprender algo, para obtener un conocimiento o una experiencia de algo, es el poder de la atención. Voy a focalizar mis ojos, mis sentidos al objeto, a la situación, al asunto. Ese sería el primer paso, el paso de la atención. El segundo es estar de acuerdo con lo que estoy captando. Normalmente, y es cierto, cuando estamos a favor de lo que estamos escuchando, estamos abriendo la puerta a la aceptación, a captar esa idea y hacerla nuestra. Entonces, primero la atención, el segundo paso es estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no estoy de acuerdo con lo que estoy viendo, me están diciendo, es muy poco posible, es poco probable que siga manteniendo mi atención en eso, porque no me interesa, porque no estoy de acuerdo. Entonces, primero la atención, después estar de acuerdo. Y el tercer paso es la experiencia emocional. Es decir, una vez que ya abrí la puerta, que ya estoy de acuerdo, voy a vivir la experiencia a través de mis emociones, pero también a través de los sentidos. Y como tenemos el sentido del tacto, tenemos nuestra piel, tenemos nuestro sentido del olfato, del gusto, esa experiencia me va a dar, me va a proyectar, me va a producir una emoción.
Y el cuarto paso es que esa creencia la voy a acumular, la voy a guardar en mi subconsciente, en mi memoria. Entonces, si ustedes se fijan, el proceso de aprendizaje, que está hecho por 4 pasos, todo mundo lo realiza. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes nos invitan un cigarrillo, nosotros inicialmente lo probamos, no nos gusta, tosemos, no estamos de acuerdo, y quizás la experiencia emocional es de que es algo que amarga. Entonces la experiencia se puede quedar allí, pero si nuestro consciente dice, quiero seguir porque quiero pertenecer a mi grupo social, a la secundaria, a la preparatoria, quiero ser parte de la banda, voy a obligarme a seguir fumando o a seguir tomando, entonces vuelvo a hacer el esfuerzo de echarme otro cigarrillo, otro trago, y ya poco a poco voy venciendo la resistencia natural de mi cuerpo y le estoy diciendo que sí estoy de acuerdo en fumar, sí estoy de acuerdo en tomar alcohol o cualquier hábito. Y el tercer paso, cuando ya pasa la primera experiencia, vamos a darle una connotación emocional al hábito, al trago, y lo vamos a relacionar con nuestra amistad, con el compañerismo que podamos tener y la aceptación de nuestros compañeros. Entonces ya la creencia se vuelve una creencia acumulada, donde ya estoy de acuerdo y se queda una grabación, que el alcohol es bueno, que el cigarrillo es bueno, que la droga puede ser buena, pero es a través de este proceso de aprendizaje o de programación propiamente, ¿no? Entonces, por medio de la experiencia, el conocimiento se vuelve sabiduría real. Es decir, quizás no nos damos cuenta, pero es necesario vivir la experiencia para que lo que sabemos o lo que podemos suponer que es conocimiento se vuelva algo real. Ahora, una experiencia propiamente puede o no ser verdad. El conocimiento puede ser verdadero o no. Obviamente el conocimiento tiene un enfoque de que es acorde a la verdad, pero puedo tener una creencia que no necesariamente es conocimiento o no necesariamente es verdadera. Para ello, la experiencia es muy importante. ¿Por qué? Porque me involucro en esa vivencia, en esa experiencia, me estoy involucrando, tengo una aceptación o un rechazo a través de mi grabación emocional. Entonces, por ejemplo, en el caso de un niño que tiene una experiencia de bebé mala con los perritos, con los perros, porque lo mordieron, es probable que si repite ese patrón, si se repite ese temor, va a encontrarse que no le van a gustar los perros cuando ya es adulto, o va a tener un temor inconsciente, o un temor marcado por los animales, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante entender esto, hay que reforzar nuestra comprensión de esto, hay que poner atención y concentración a lo que estamos aquí explicando para poderlo entender. Otro punto que es importante remarcar es que podemos tener una opinión, por ejemplo, decir, oigan, el cigarrillo es malo. Hay doctores que, por ejemplo, dicen que no es bueno fumar, que causa daño a los pulmones, a la salud. Y eso es un punto de vista meramente intelectual, pero es una persona que fuma. Por ejemplo, un doctor que fuma, un doctor que consume alcohol o cerveza en demasía, tiene un punto de vista que puede ser muy intelectual, que debería ser, pero que en su creencia lo desmiente. ¿Por qué? Porque en automático le gusta fumar. O sea, solo no fuma cuando está con el paciente, pero inmediatamente sale y se echa su cigarrillo. Entonces tenemos un punto de vista intelectual, pero también podemos tener una creencia subconsciente errada. El punto de vista intelectual es correcto, pero la creencia connota que tiene mayor peso o lo tiene lo emocional, el hábito que se haya creado, ¿no? Entonces todo parte obviamente de la emoción, pero la emoción no puede darse si no tiene una imagen mental. Por ello es importante, o sea, primero es la idea o el pensamiento. Y la idea y el pensamiento de la palabra se expresa de lo que tenemos en la mente, que tenemos en la imaginación. Entonces, si pensamos en algo, eso lo podemos proyectar con la palabra, pero conlleva una emoción. Por ejemplo, en el caso del hábito por la cerveza, hay una imagen de la cerveza fría en medio del calor y tenemos una emoción, tenemos, entre comillas, una sed por esa cerveza, pero hay una emoción que conlleva porque me hace sentir liviano, se me olvidan los problemas con el alcohol, me adormece los sentidos, me tiene en un estado eufórico.
Entonces hay una idea, pensamiento, que la podemos externar con una palabra. La palabra representa el pensamiento, pero la emoción envuelve el concepto intelectual o mental y le da vida, por decirlo así. Entonces, si se repite esta combinación entre el pensamiento, idea, palabra y la emoción, vamos a generar una creencia. La creencia, obviamente, a lo largo del tiempo se va repitiendo y se va a proyectar en un hábito físico. Y ese hábito físico, en el conjunto de hábitos, va a generar una realidad. Entonces, todo esto es súper importante, recordar que el hábito normalmente primero se proyecta una señal del exterior, casi siempre, puede ser interna también. Actuamos por automático, en piloto automático y hacemos una rutina. Y luego de esa rutina obtenemos una recompensa. Por ejemplo, suena el micrófono, suena el celular y el sonido de que llegó un mensaje es la señal. La rutina es que aunque esté haciendo algo, normalmente por la curiosidad, tengo ya en automático la función de agarrar el celular y abrirlo, oprimir la opción para ver el mensaje. Y la recompensa es básicamente darme cuenta que quién me escribió, qué me dicen, y eso es básicamente el ciclo del hábito. Es un ciclo repetitivo y los hábitos pues crean nuestra realidad. Por eso es importante reflexionar acerca de dónde enfocamos nuestra atención y qué tanto poder le hemos dado. Ahora, cuando ya no tenemos capacidad de controlar el hábito o la costumbre, significa que ya es tan automático que ya el consciente ni lo toma en cuenta el subconsciente. O sea, el subconsciente ya para nada lo toma en cuenta. El subconsciente en automático está trabajando en el individuo. Cuando, por ejemplo, nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos cambiamos, vamos manejando, son patrones, son hábitos subconscientes. Hay veces estamos haciendo una cosa, pero también estamos haciendo la otra, y esos son hábitos subconscientes. O sea, no nos damos cuenta del poder que tiene el subconsciente, hasta un 95-99% de nuestra forma de ser, de actuar, de vivir, de experimentar la vida y de ver la vida y vernos a nosotros mismos. Esto es muy importante. Vamos a pasar a una parte súper importante. Aquí se dice que no te lo tomes personal, o sea, no te lo tomes a pecho. No te lo tomes personal se refiere a que si todos vivimos programados, si todos tenemos una personalidad, y aquí Bruce Lipton decía que las creencias son los elementos que constituyen nuestra personalidad y nos definen como personas. Es decir, si las creencias están en la personalidad, en el ego, curiosamente cuando interactuamos con una persona, con un familiar, con un conocido, un amigo o enemigo, vamos a tener que darnos cuenta de que ellos también viven programados. Una persona que es triste en demasía frecuentemente, o una persona que se enoja frecuentemente por cualquier cosa, una persona que siempre habla del pasado, una persona que vive hablando del futuro, una persona que vive hablando de sus tristezas, de sus desgracias, son personas que no se dan cuenta, pero están ya programadas. Y el ego es la forma en la cual ellos proyectan esas creencias a través de las palabras, de las emociones y de su propia realidad. Entonces, el ego, como es un cúmulo de creencias y hábitos inconscientes que no son permanentes porque pueden cambiar, podemos mejorarnos, podemos salir de los círculos viciosos de las creencias cerradas. Lo cierto es de que no podemos ni deberíamos tomarlo a pecho, tomarlo como algo personal. Si alguien se enoja con nosotros, es como si esa persona tuviera una enfermedad y realmente es ponernos a un nivel de una persona enferma. Lo mismo cuando nosotros nos enojamos con alguien, están saliendo nuestras creencias, los impulsos primitivos inconscientes que tenemos. Entonces, aunque te digan X, Y o Z, aunque te descalifiquen, te injurien, te hagan la vida de cuadritos, debes de entender que no es personal, que no es por la conciencia, es por el ego o por el cúmulo de grabaciones de ese individuo que no ha sabido salirse de ese atrapamiento de sí mismo, ¿no? Entonces, también es importante entender de que la realidad, por ejemplo, alguien puede tener gusto por los perritos, pero alguien que fue atacado cuando era niño y lo mordieron puede tener una adversión. El perro es el mismo en el presente, pero uno tiene una opinión y otro tiene otra. Entonces, ¿cuál es la realidad auténtica? Ninguna.
porque cada quien ve las cosas no como son, las ve conforme a nuestra percepción o nuestras creencias. Por eso dice aquí, no vemos las cosas tal como son. Cada quien la ve como cada quien es, o sea, las vemos como somos nosotros mismos. Este lo dice Anaïs Nin, y es interesante. Entonces, la contundencia de la realidad pues se escapa, porque no es así. Digamos que tenemos una realidad virtual, porque uno la ve de una forma y otro lo ven de otra forma, aunque el objeto o la circunstancia es la misma. Se dice así que el ego es una escafandra. Miren esta imagen tan interesante. Es una imagen de una escafandra de un buzo del siglo pasado, que así se manejaban las escafandras, pero es curioso porque es una caricatura. Dice, el ego es una escafandra con un diálogo interno, permanente. Todos nosotros a lo largo del día hablamos con nosotros mismos y no nos damos cuenta, pero esa voz normalmente refuerza nuestro comportamiento. Por ejemplo, esa voz nos proyecta una imagen de que hay que ir a comer y nos da opciones. O esta voz nos dice, oye, pues no tengo ganas de trabajar hoy, ¿no? O ya es tiempo de descansar o de tomarme una cerveza. Entonces hay una sugerencia de parte de ese interno, de esa conciencia, que básicamente es como alguien que nos comunicamos constantemente. Tenemos un diálogo interno y es ese ego o esa personalidad que tenemos que ya es nuestra amiga, nuestro amigo, y que constantemente marca las pautas de nuestro comportamiento. Entonces el ego es una escafandra, como ejemplo, donde hay un diálogo interno permanente que tiñe el visor con los colores de nuestras propias creencias. Y de esta forma creamos nuestra realidad, que siempre va a ser virtual. Entonces este individuo, a través de la escafandra, puede ver alrededor situaciones, experiencias, cosas. Y es curioso que ponemos aquí la imagen de un perrito que tiene también una escafandra para seguir con el amo. Entonces, curiosamente, el animal es un reflejo del hombre. El animal capta los deseos de su dueño y actúa mucho como él. Por ejemplo, hay personas que tienen un perrito agresivo, porque esa persona internamente es agresiva. Hay personas, por ejemplo, damas o señoritas que tienen un perrito muy mono, muy bonito, tiene moñitos y es una perrita muy gentil, por ejemplo. Entonces, así como esto, todo lo que pasa a nuestro alrededor es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, digamos, buzo que está aquí, pues tiene una lámpara, pero curiosamente la lámpara no lo ilumina a él, o sea, tiene una escafandra y tiene un visor oscuro. Entonces es curioso que a veces queremos iluminar afuera, pero no empezamos por iluminar adentro, por reconocer que la realidad no está acá, la realidad está aquí adentro. Y cada quien tiene la realidad que es capaz de percibir en base a sus creencias subconscientes. Entonces esto es súper importante. Vamos a pasar, una vez entendiendo esto, y hay que tener como la experiencia, vamos a pasar a lo que es real. Lo que es real es la conciencia, o el espíritu, o la inteligencia. El ser real es espiritual, es una conciencia eterna, que obviamente viene a la Tierra para tener una experiencia. Y una pregunta interesante es por qué el ser humano, o la conciencia, mejor dicho, tiene una experiencia humana. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a través de los sentidos, porque queremos experimentar la experiencia humana. Tenemos un deseo de vivir la experiencia humana, de sentir a través de los sentidos, de entender cómo se maneja el poder creador. Entonces, todos los seres humanos, y esta imagen me gustó, porque es una imagen donde, por ejemplo, hay un bebecito, empieza a gatear, camina, ya es un jovencito, ya es un hombre adulto, ya es un viejo, el viejo propiamente ya cae, se enferma y luego muere, exhala, y la chispa divina, la inteligencia mayor, vuelve a repetir el ciclo. Entonces, básicamente, a lo largo de muchas vidas, con muchos cuerpos, muchas experiencias, la conciencia superior, la conciencia o el espíritu, adquiere conocimiento que lo vive a través de la experiencia propia. Es decir, el conocimiento a través de la experiencia se vuelve sabiduría. Es decir, ¿por qué? Porque somos sabios, porque
El conocimiento lo adquirimos no intelectualmente, no leyendo, lo adquirimos a través de la experiencia. Y así es difícil que se nos olvide. Entonces, en la trayectoria del ser humano, desde las vidas anteriores, 3, 5, 10 o vidas más atrás, tenemos grabaciones profundas y se empieza ahí a generar el subconsciente, se empieza a activar la memoria. Pero también tenemos grabaciones en el periodo de concepción. Si nuestros padres, nuestra madre estaba atormentada y nos concibe, o en el periodo de gestación del embarazo, la madre tuvo una experiencia dolorosa, la abandonó el marido y el niño recibe el impacto de esa emoción. Se dice que en ese periodo, digámoslo así, potencializamos la experiencia de la madre, es decir, la madre vive la experiencia, pero nosotros recibimos un impacto entre 7 y 10 veces más, porque estamos como muy sensibles a todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces hay grabaciones que pueden ser benéficas, pero también pueden ser muy difíciles, muy fuertes. Y muchas veces, por ejemplo, un caso, por ejemplo, un niño tiene el cordón umbilical que lo está atorando, lo tiene amarrado en el cuello. Entonces, si vive inconscientemente, porque no está consciente el bebé, esa situación de dificultad, por ejemplo, que le está atorando, puede suceder que en ya joven o adulto tenga una experiencia parecida que refleje esa causa, esa creencia o esa experiencia, mejor dicho, que quedó grabada como una asfixia, como que la vida se me va, como que no puedo respirar, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, en el nacimiento, también, si el nacimiento es natural, tiene un impacto menor que el nacimiento que se tiene, por ejemplo, por cirugía a través de una cesárea o a través de los forceps o instrumentos materiales que se utilizan para que el niño pueda nacer mejor. Todo eso tiene un impacto en la psique del individuo. Y no se diga que hasta la niñez, desde los 3 últimos meses de gestación hasta los 7 años, es un periodo donde las ondas teta nos permiten adquirir experiencia a través de nuestras percepciones y podemos ser marcados fuertemente. Entonces, hay veces uno busca la causa raíz y no siempre es fácil. Puede estar en vidas anteriores, en la concepción, en la gestación, en el nacimiento, en la niñez. Y dos personas, dos gemelos pueden vivir la misma experiencia, pero los dos no reaccionan con la misma intensidad o no califican el hecho de la misma forma. Por eso tenemos diferentes reacciones, diferentes formas, diferentes niveles, diferentes comprensiones, y cada cabeza es un mundo. Diría yo, cada escafandra, cada individuo es un mundo porque tiene una escafandra diferente, ¿no? Entonces hay un ejemplo, y esto es bueno, que dice Carl Jung que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Normalmente el inconsciente es pues, todo aquello que nos controla y que no tenemos, no estamos despiertos a ello, no entendemos. Por eso se dice que la gente piensa que Dios, que la vida, que las circunstancias, le echamos la culpa a la madre, al padre, a donde nacimos. Entonces le echamos la culpa a lo de afuera, a algo, pero no asumimos la responsabilidad porque no estamos conscientes. No hemos hecho el esfuerzo de despertar, sobre todo de conocerse quién es uno, quién soy yo, conócete a ti mismo, ¿no? La segunda frase de Carl Jung es que tu visión se va a volver más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón, es decir, cuando hagas una introspección, como cuando te sumerges en tus propias interiores, en tus interioridades, interiorizas tu propio ser. Dice aquel que mira afuera sueña. ¿Por qué? Porque estamos mirando los efectos, el mundo de los efectos. Quien mira hacia su interior despierta. Quien mira en su interior despierta. Es decir, estamos buscando las causas en nosotros mismos. Y vamos a pasar a la parte importante. Vinimos a la Tierra con un propósito, básicamente de concientizar, de hacer consciente el inconsciente, de asumir conciencia y despertar, y asumir nuestra propia dirección, nuestro propio mando. Vamos a tomar el mando de nuestras propias vidas. Entonces vamos a empezar con el despertar de la conciencia.
Y es como cuando las mismas enseñanzas, digamos, espirituales, bíblicas, dicen que vosotros sois dioses. El concepto de vosotros sois dioses dormidos. Se nos dice que somos dioses dormidos y que tenemos que despertar porque tenemos un potencial infinito. Tenemos el poder en proporción, digámoslo así, a imagen y semejanza del mismo Dios creador. Y se dice que los cambios que se pueden hacer no proceden de una escuela, de ninguna religión como tal. Nada externo nos va a hacer cambiar. Que el cambio mayor, el cambio que nos ayuda a trascender, procede desde la conciencia y se hace en la misma conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos sugieren? Hay unos pasos para el despertar de la conciencia de manera, válgase la redundancia, conscientemente. Primero, tomar conciencia de las creencias y deseos cerrados que fueron aceptados por mí y que fueron grabados en mi subconsciente. Es decir, las creencias que ahora son subconscientes, inicialmente fueron aceptadas conscientemente por mí, fueron aprobadas, por decirlo así, y entran, porque tenemos al consciente que debería ser el que vigila y que custodia de que no todo entre. Sin embargo, en esos periodos, en esas vivencias, abrimos la conciencia y abrimos la puerta y permitimos que esa creencia o esa sugestión se anquilosara nuestro subconsciente. Entonces hay que saber que tenemos el poder de tener la claridad de hacer una revisión de esas creencias y deseos cerrados que fueron aceptados por mí, que fueron grabados en mi subconsciente. 2, es hacer un alto. Hay que decodificar, hay que desprogramar, hay que desactivar esos programas subconscientes, pero hay que hacer un alto. Normalmente el alto lo hacemos cuando nos pasa algo malísimo, cuando, por ejemplo, podemos estar teniendo un hábito no correcto, un vicio, y luego nos dicen que vamos a entrar en operación porque los pulmones tienen cáncer, por ejemplo. Entonces ahí sí hacemos un alto de manera obligada por la vida, nos da un golpe la vida. Pero también podemos hacer un alto, por ejemplo, que me abandonó mi mujer, mi esposa, y me siento mal. Entonces es una oportunidad para hacer un alto, o por ejemplo, cuando estoy enfermo, cuando no me puedo mover, cuando estoy enfermo, me veo obligado por la vida a hacer un alto en mi proceso. También me da un tiempo para reflexionar, para meditar, aunque yo no lo quiera, pero estoy sentado y estoy inmóvil. Entonces, o de bien dependo de otras personas. Esto es hacer un alto en la vida y hacer un proceso de decodificación de esos programas, de revisar las situaciones que he vivido, las creencias o hábitos que tengo, y voy a hacer un trabajo de sustituir un plan para sustituirlo, esos programas, por programas más benéficos, más verdaderos. O sea, si la bebida me obligó a mi esposa o impulsó a mi esposa a dejarme, obviamente si quiero volver con ella tengo que hacer un cambio de programas, de paradigma. 3, asumir un compromiso, responsabilidad, ya no como un niño. Por ejemplo, en la etapa de adolescencia o de niño, normalmente le echamos la culpa a los demás. Normalmente somos caprichosos. Podemos echarle la culpa a los padres por la vida infeliz, la niñez infeliz que tuvimos. Pero eso denota que estamos en un periodo infantil. Ya cuando somos más jóvenes, después de los 18 años, ya somos ciudadanos y ya se espera que tengamos una madurez suficiente para tomar mis propias decisiones. Entonces, en este sentido, aquí asumo un compromiso y una responsabilidad con mi propia trayectoria, con mi propio proyecto de vida, y empiezo a actuar como un creador adulto. Es como una persona que es consciente y es madura. Y en el sentido de que si eso no lo asumimos ahorita, si somos irresponsables, nos evadimos de la realidad, queremos no asumir nuestras responsabilidades porque hay adultos de 50 años que parecen adolescentes o parecen niños. Si no asumimos lo que ahora nos corresponde, obviamente el hábito, las creencias cerradas se van a hacer más poderosas, nos van a causar mayor esclavitud, mayor sufrimiento, mayor dolor, y el trabajo de cambiar, de transformarme, de empezar a limpiar mi jardín, pues ya no lo voy a realizar en esta vida y va a pasar en otra vida, pero el tiempo que estoy desperdiciando, que no estoy aprovechando, la maleza va a ser más grande, va a crecer, y el trabajo en la siguiente vida va a ser más pesado, más difícil.
Si ahorita no me quito una maleza chiquita y débil, ya en un tiempo después va a ser más difícil porque el pasto, la maleza, la cizaña va a crecer más y voy a necesitar más voluntad, más esfuerzo. Voy a dedicarle más tiempo, más recursos para ello. Y el cuarto punto es asumir la actitud de que si ya me equivoqué un cuarto de vida, si me equivoqué la mitad de mi vida, si me equivoqué toda mi vida, si ya tengo, me doy cuenta apenas ahorita a los 50, 70, 100 años, lo cierto es de que más vale empezar ahorita que empezar después, que haberme dado cuenta de que ahorita, hoy es el momento en el cual me doy cuenta de esa situación. Si en el pasado hice daño, ofendí, lastimé, me peleé, cometí errores, la pregunta es ¿quién no comete errores? Y la otra pregunta es, si lo hice es porque era la forma que tenía de reaccionar, no me justifico. Sin embargo, la conciencia que tenía era una conciencia inmadura. Entonces tengo que tener una madurez suficiente para asumir la actitud de amor pleno y total a través del autoperdón a mí mismo para poder perdonar a los demás. Porque yo no puedo perdonar a otros que me han ofendido si yo mismo no me perdono completa y absolutamente. Entonces es un proceso de perdón y liberación. Y es un compromiso de que ya no quiero volver a caer en hábitos o ciclos que me causan cargar cosas que no debo y que después me arrepiento y siempre me causan la vida con daño y sufrimiento. Es decir, voy a asumir un compromiso de irme mejorando, irme perfeccionando a través de la conexión con mi ser interno, conectándome con la fuente suprema. Hay una frase que es muy bonita y que dice que el trabajo más difícil y el más importante es el que hago en mí mismo, es decir, con uno mismo. Vemos la imagen de una dama que tiene como piedra o barro en su piel, su parte exterior del cuerpo, o lodo, pudiéramos verlo así, y ella a través de unas herramientas está quitando esas piedras, esas cristalizaciones. Es una imagen simbólica de que las creencias se adhieren a nuestra alma y es difícil quitarlas porque se hacen cristalizadas, se cristalizan como la roca. Y hay veces hay que hacer el trabajo paciente y perseverante de limpiarnos de esas experiencias, de esas creencias erradas. Entonces, en este texto se dice claramente el sentido de nuestra vida. Dice así, la razón de encarnar es tomar conciencia de que el trabajo que venimos a hacer en la tierra es despertar de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento, asumiendo nuestra responsabilidad como ente creador, y esta responsabilidad no podría realizarse sin buscar el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué correlaciono el concepto de amar a Dios sobre todas las cosas? Primera, porque si me estoy buscando conocer sincera y honestamente a mí mismo, y si estoy llegando a la conclusión de que soy un espíritu, soy una inteligencia, una conciencia, que no soy humana, que estoy viviendo una experiencia temporal humana, pero que tengo que perfeccionarme, tengo que autoconocerme, tengo que empezar a trabajar en mí mismo, debo de tener una fuente o un impulso que me permita hacer ese trabajo, que no siempre es fácil. Ahora, ¿cómo voy a sacar, de dónde voy a sacar ese entusiasmo, ese impulso, ese deseo de superar los hábitos y las creencias cerradas si no tengo una convicción o una conexión con mi Dios interno, con mi fuente que es perfecta? Es decir, si no entiendo que Dios juega un papel importante en mi proceso, ya no entendí. Voy a quedarme como un marinero a la deriva. Es decir, cuando yo entiendo quién soy, puedo intuir quién es Dios. Y cuando intuyo cuál es mi trabajo a realizar, me tengo que conectar con la fuente. Esto es como cuando queremos que somos un ventilador o una lámpara y queremos que el ventilador empiece a trabajar o la lámpara empiece a dar luz, pero necesitamos conectarnos con una fuente. Necesitamos tener energía, tener sabiduría, tener voluntad, tener amor para el deseo constructivo y positivo de querer ser mejor, de superarnos a nosotros mismos.
de mejorarnos, de sacar la mejor versión de nosotros. Esto no se puede lograr si el ventilador o la lámpara no se conectan con la fuente eléctrica. Y la fuente eléctrica, digámoslo así, lo que es la planta eléctrica, hidroeléctrica, es la turbina o el motor que nos da el impulso y nos da todo lo necesario para que lo que hicimos mal lo reconfiguremos, hagamos un corte y continuemos avanzando. Y esto no se va a lograr si no tenemos el modelo perfecto, que es Dios, de la forma como cada quien lo entiende, como Buda, como Confucio, como Jesús, o la imagen que uno tenga de Dios. Pero debe de haber esa convicción y ese acercamiento con la fuente para que yo pueda convertirme también en su momento en la fuente. O sea, es decir, debo estar acompañado con esa presencia, con esa energía, con ese impulso, con esa fe que me va a permitir hacer lo que tengo que hacer de una manera más liviana, más fácil, a diferencia si lo hiciera solo. O sea, una lámpara sola no se puede autoiluminar, un ventilador solo no se puede mover por él mismo. Entonces, por eso es importante esto. Por eso el concepto de Dios empieza a entrar aquí con mucha fuerza, independientemente de la creencia o del concepto que se tenga. Y ahora, el prójimo, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? Porque es indispensable que tengamos, que nos estemos rodeados de personas, que vivamos en una familia, porque muchos de esos integrantes de la familia o de la sociedad vienen a ser espejos de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo un carácter de ser muy enojón, voy a encontrarme a un padre, a un hijo, a mi esposa, o a un familiar o compañero de trabajo que es más enojón que yo. Y voy a vivir la experiencia de que él o ella es un reflejo de mí mismo, porque yo mismo no me doy cuenta de lo que soy. Yo mismo puedo justificarme de que tengo coraje, tengo enojo conmigo, con las personas, con la vida, y que tengo derecho a hacerlo. Pero cuando dicen, justifica tus limitaciones y las vas a seguir teniendo. Entonces la vida por eso nos coloca personas antagónicas, son como maestros que nos dan una imagen y un reflejo de lo que somos nosotros y no nos damos cuenta. Entonces el prójimo es un elemento importante para aprender, para autoconocerse. Y lo segundo, dice aquí, es indispensable como reflejo de nosotros. Y lo segundo, que el prójimo viene a ser un destinatario o beneficiario cuando nosotros logramos hacer los cambios. Ahora, cuando uno hace el cambio, se tiene que reflejar en los hechos. O sea, el ser, el hacer y el tener. Por ejemplo, yo soy tal cosa, yo hago esto. Si yo soy una persona que ya aprendí a estar en paz, voy a hacer actividades pacíficas y voy a tener, por ende, digamos, la atención, el cariño, el aprecio de los demás. Entonces nuestros semejantes van a recibir el beneficio de mi cambio y ese cambio se va a demostrar en hechos. Entonces debe haber elementos a los cuales podamos volcar nuestro proceso de cambio, nuestra mejora. Y eso, por eso se dice que el prójimo es un recurso, un elemento indispensable en ambos sentidos, en mostrarnos lo que no queremos ver y en ayudarnos a ser como los receptores o los cántaros o los recipientes donde volcamos nuestros procesos de cambio, los efectos de esos cambios. Por eso es importante esto, ojalá se pueda entender y si no, revisémoslo porque esto es la clave de nuestro perfeccionamiento, de nuestro avance. Bien, vamos a ver cómo identificamos las creencias equivocadas. Primero, ¿qué es una creencia? Es una combinación de un pensamiento y una emoción, anquilosada, cristalizada. ¿Por qué? Porque se formó a lo largo del tiempo, a través de muchas repeticiones, y las creencias generan hábitos, y los hábitos generan nuestro carácter, y el carácter genera nuestro destino. Entonces es importante creer, pero creer, tener creencias correctas, positivas. Por lo pronto vamos a entender que es una creencia equivocada. Creo que es lo más sencillo, pero a la vez tiene sentido, es sentido común, aplicar el sentido común de lo que es una creencia equivocada. Pero muchas veces podemos saber, digamos, intelectualmente, o suponemos que es una creencia equivocada, pero no nos la quitamos. Entonces, sí es bueno saberlo, pero lo más importante es cómo hago el cambio, el vire, ¿no?
Entonces vamos a entender esto. Una creencia equivocada es una idea, es un pensamiento y es una grabación. Recordemos que una palabra puede crear emociones, pero también estas emociones son reforzados por las creencias y los pensamientos. Una creencia equivocada está formada por un pensamiento errado, no conforme con la verdad, y una emoción que lo imprime en nuestro subconsciente. Y esa creencia, esa cristalización, ese patrón, ese comportamiento queda grabado. Aquí lo que se dice inicialmente es que la palabra tiene tremendo poder, porque la palabra representa una idea, un pensamiento, y esa palabra crea una emoción. Es decir, una idea, un pensamiento, una palabra se ve unida casi siempre con una emoción. Y esta emoción a su vez hace que el pensamiento o el patrón mental vuelva a crecer. Es como tú me alimentas, yo te alimento. O sea, el pensamiento alimenta y hace crecer la emoción. La emoción crece y hace reforzar al pensamiento o el patrón mental. El patrón mental crece y a través de la palabra y a través de la idea, del impulso de esa idea, volvemos a fortalecernos con la emoción se fortalece y vuelve a hacer crecer el pensamiento. Entonces, una cosa nutre a la otra y continuamente es un feedback, que voy y vengo, ¿no? Entonces, las creencias se forman así, a través de cristalizaciones mentales emocionales, que como semillas negativas generan limitación, sufrimiento, separatividad, pobreza, estancamiento, dolor y todo lo que es dolor y sufrimiento en la vida. Las semillas negativas son como cuando el sembrador lleva en su costal semillas, pero no se da cuenta que hay semillas de cizaña. La cizaña dicen que es muy parecida al trigo. O sea, la cizaña es como una plantita que tiene mucho la apariencia del trigo, pero nada que ver, no es nutritiva. Al contrario, es cizañosa, es una planta indeseable, no bienvenida para el agricultor. Entonces, el agricultor sin darse cuenta, trae en su costal, porque no discernió, no revisó, no checó, semillas de trigo y de cizaña, y las avienta en el jardín o en el campo, y se va a dar cuenta. ¿Cómo se da cuenta que hubo semillas negativas? Pues por los frutos, porque se da cuenta de que está revuelto el trigo y la cizaña, pero solo cuando crecen puede uno diferenciarlos hasta cierto punto, aunque son muy parecidos. Entonces, una creencia equivocada es una convicción personal. O sea, una creencia equivocada. Miren, todos tenemos creencias equivocadas, pero nadie dice que las tiene. Cuando uno se pregunta por qué tuve ese problema, por qué vivo en la pobreza, por qué no me aman, por qué tengo conflictos con tal o cual persona, por qué se repiten patrones y comportamientos cerrados, nadie en su sano juicio es capaz de decir porque yo soy el responsable. O sea, ¿quién de ustedes, quién de nosotros puede decir, yo levanto la mano y yo sé que yo fui el responsable de esto que me pasa? Y ese es el conflicto que tenemos, porque son comportamientos inconscientes. Entonces, una creencia equivocada, curiosamente, es una convicción personal, la hacemos como algo personal, pero no es real, o sea, no es verdadero. Y resulta un medio para evadir o escapar de manera temporal de la realidad que no nos gusta o que rechazamos, de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, alguien puede tener una convicción de que el carácter fuerte es bueno, porque pone orden en la familia, y no se da cuenta que ese carácter fuerte es simplemente control y manipulación de las personas, un deseo de tener poder, de dominar a los otros. Pero para él es un carácter, es una forma de ser correcta. Pero eso es una evasión de la realidad, es como querer justificar una realidad que no es verdadera, válgase la expresión. O también tenemos un sentido de rechazar. Por ejemplo, hay personas que pueden rechazar la idea de Dios. Tienen un rechazo, no saben por qué, pero cuando alguien habla de Dios se molestan, se inconforman, o bien se convierten en ateos. Entonces hay un rechazo inconsciente porque tienen una grabación de Dios que no es verdadera, porque tuvieron padres que les inculcaron la religión de pequeños o experiencias traumáticas con respecto al concepto de Dios, que ha sido tan manipulado y tan tergiversado. Entonces, las creencias equivocadas nos dan un beneficio, entre comillas, temporal. Es decir, nos sirven como de protección, de máscara, de encubrimiento, nos permiten evadir la realidad temporalmente,
pero eso es una creencia equivocada que tarde o temprano va a dar frutos, y los frutos son contundentes, pueden ser muy fuertes y dolorosos. Eso es importante. Las creencias equivocadas las tenemos porque esa distorsión de la realidad nos permite encubrirnos, nos permite rechazar una verdad mayor o justificarnos, justificar nuestros defectos, nuestros hábitos, nuestros vicios, cosas que deberíamos soltar, pero por alguna razón nos la agarramos como si fuera nuestra propia piel, nuestra propia coraza protectora. Tarde o temprano eso se tiene que quitar porque no es verdadero, no es real. Entonces las creencias equivocadas se conocen por sus frutos. Por eso se dice que solo la verdad te hará libre. La verdad te va a hacer libre ¿de qué? De tus propias creencias equivocadas. Pero hay que tener la suficiente valentía, suficiente humildad, suficiente impersonalidad, suficientes deseos de querer ver la realidad que estamos viviendo y encararla. Entonces, tenemos la libertad de elegir, abrir nuestros ojos a la verdadera realidad, a esta conciencia plena, conciencia expandida, o bien seguir adormecidos, dormilones, seguir como en la inconsciencia de una vida que se repite como ciclos. Le decíamos el ejemplo de la ardilla, que la ardilla prácticamente se levanta, la meten en la jaula y empieza a dar vueltas hasta que se cansa. Entonces tiene un programa, ya está adiestrada, ya está programada. Entonces nosotros no somos ninguna ardilla, no somos ningún elefante que está atrapado en una estaca muy débil y que sin embargo no se mueve. Nosotros tenemos la capacidad de despertar. ¿Y cómo se hace? Pues a través del dolor, el sufrimiento que nos provoca una creencia equivocada. Por eso es tan importante empezar a hacer el efecto, el papel, el rol del cazador, con binoculares, como este monito. Vamos a ser cazadores de nuestras propias creencias erróneas, como un cazador que está cazando, está buscando a su presa y está al pendiente. Checa sus huellas, detecta su trayectoria, sus rastros, y eso es lo que hace un cazador. En el caso nuestro somos cazadores de nuestras propias creencias erróneas, que no van a ser fáciles de cazar, porque están muy encubiertas, porque están casi camuflajeadas con nuestras propias percepciones comunes y corrientes. Es decir, una creencia puede disfrazarse de una mascota, puede disfrazarse de un casco del cazador. Una mascota de ese tipo o una creencia errónea se encubre, se disfraza y sabe cómo somos y sabe de por dónde nos puede llegar y de qué pata cojeamos, por decirlo así. Entonces el cazador es alguien que tiene la capacidad de verlo de manera imparcial, de ser muy objetivo, de desapegarse de su propio rol de persona. Y este cazador de creencias erróneas es una actividad. Por ejemplo, no me doy cuenta, pero tengo la costumbre de decirle a todo mundo que sí. Y siempre digo que sí. Presto dinero, no me lo regresan. Trato de no quedar mal, de que no se sienta mal la persona. Y a todo mundo le digo que sí. No es que sea malo, sin embargo, eso me provoca sufrimiento, me provoca que me quede sin nada, me provoca muchas cosas. Y hay que rastrear y hay que detectar que esa creencia, quiero pasar, por ejemplo, de querer ser buena persona, que mi familia vea que les estoy prestando el dinero, que les ayudo, que trato de que estén súper bien, pero a expensas y en detrimento personal o de mi familia. Entonces es una creencia errada, aunque está disfrazada de algo bueno. Y esa creencia errónea puede proceder de pequeño, como mis padres no me querían, me vi obligado, o mi padre me decía que no respondiera, por ejemplo, y me golpeaba, me pegaba, y le tenía que decir que sí. Entonces también mi madre me obligaba por la costumbre a que tenía que ser buen niño, y tenía que decir que sí. Entonces en la escuela, también en una escuela de carácter militar, no podía decir que no, tenía que obedecer, porque mis profesores eran militares. Entonces me quedo en una conciencia del sí, 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 pero técnicamente, pues tarde o temprano alguien va a pagar las consecuencias de irse a un extremo. Algunas veces estamos en el extremo uno, luego en el otro extremo, y finalmente ninguno de los dos extremos es el adecuado. Hay que buscar el punto del medio. Hay que saber decir que sí, pero también hay que saber decir que no. Y no sentirse mal
porque yo dije que no, porque me negué a algo, porque eso es lo más natural. Entonces, esta creencia errónea pasa desapercibido. Por ejemplo, una persona que siempre se está riendo, podemos pensar que es una persona alegre y feliz, pero también ese hábito de estarse riendo siempre suena un poco extraño. Obviamente puede ser feliz, pero también puede ser un hábito de estarse sonriendo siempre para no ver una realidad que solo esa persona pudiera conocer. Por ejemplo, la creencia de que puede seguirme, una madre, una mujer puede decirle a su esposo, pues sígueme maltratándome, trátame mal, pero no me dejes, no me abandones, golpéame, sígueme golpeando, pero no me dejes. Entonces hay una creencia subconsciente errada, porque una mujer tiene los mismos derechos que el hombre y tiene que ser respetada. Entonces hay muchas creencias camuflajeadas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, es una creencia no verbal. Por ejemplo, llego a mi cuarto y siempre está desordenado. Y no me doy cuenta que está desordenado porque ya me acostumbré al desorden. Entonces hay una creencia errónea, una creencia que, digámoslo así, no es tan buena, porque el orden es una señal de que están ordenadas mis ideas adentro. Entonces, lo que expreso afuera es que lo tengo adentro. Como es arriba, es abajo. Entonces, ¿cuáles serían como las tácticas o las técnicas para realizar esta actividad de cazador de creencias erróneas? Cuando una creencia es errónea es cuando nos quita la paz. Cuando perdemos la paz por lo que sea, estamos entrando en la grabación errónea, estamos entrando en un programa. Cuando algo nos hace perder la paz es una señal y una alerta roja, como un semáforo que se pone en rojo, que nos dice aguas, pon atención a esto porque puede ser una creencia errónea. Entonces, cuando algo anda mal, cuando algo me afecta y me roba mi paz, es una señal muy clara de que es un concepto, una situación, una creencia errónea, independientemente de lo que hagan los demás, independientemente de la realidad. Pierdo mi paz frecuentemente porque no aguanto a esta persona. Entonces ahí hay una creencia mía, no de la otra. La otra persona es un objeto que mi mente atrajo para que yo mismo me diera cuenta de esa creencia errónea. Entonces, cuando algo afecta mi paz, lo primero que hay que pensar y recordar es que es primero mi paz y luego todo lo demás. Con esto nos evitaríamos muchas cosas. El problema, como es un hábito, creencia subconsciente, esto ni siquiera lo tomamos en cuenta. O sea, lo damos por hecho, no lo tomamos en cuenta y nos podemos enojar. Entonces, las tres preguntas claves, primera, el semáforo, la señal en rojo, que nos dice que algo está mal. Y las tres preguntas que debería ser, primero, ¿me está robando mi paz? Congelo la realidad, congelo la relación, la situación, el momento. Estoy enojándome, me estoy dando cuenta que estoy perdiendo mi paz y me toco la mano, me toco el reloj, me toco mi pulsera, mi anillo, lo que sea, y voy a hacer un alto, voy a parar, voy a congelar en lo posible la situación. O de plano mejor me salgo al jardín y me voy a otro lado. O le digo, espera, me voy al baño, por ejemplo. Si tengo un diálogo, ya empiezo a entrar en pleito, en polémica, en conflicto, espérame tantito, ahorita vengo porque voy al baño. Entonces, respiro profundamente y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa aquí? Entonces ya me pongo a pensar, digo, a ver, otra vez estoy cayendo con pleito con mi papá, o con mi primo, o con mi jefe, o con mi esposa. Ya me estoy impacientando y ya me estoy enojando, estoy enojado. ¿Cómo me estoy sintiendo? Estoy muy enojado. Estoy enojadísimo. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué papel estoy adoptando? Me estoy diciendo que esta persona tiene la culpa de que me sienta mal. Y el papel que estoy adoptando es un papel de víctima. Otra vez me está haciendo lo mismo. Porque aquí es interesante, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me está diciendo esa voz interior? Es que ese canijillo, canijilla tiene la culpa de mi vida, de lo que me está pasando, que no se da cuenta que me está ofendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un mitote tremendo, es un mitote, pero tremendo. Es un diálogo y es un enjambre de ideas y de emociones que me ponen en una situación de desbalance, de pérdida de la paz. ¿Y qué papel estoy adoptando? Muchas veces tomamos el papel del jefe, del dictador, del tirano, del controlador, del que debe de poner orden, pero en lugar de ponerlo, impone una voluntad. Es
voluntariedad en lugar de voluntad. Ahora, también puedo adoptar el papel de que soy víctima, es el víctima de las circunstancias. Hay un victimismo ahí, hay una situación trágica donde yo soy el que estoy siendo el objeto del daño, del perjuicio. Me siento mal, me han rebajado, me han humillado, me siento denigrado, limitado, rebajado. Entonces, esta actividad para trabajar la atención y para detectar creencias erradas es una manera muy práctica de empezar a detectar. Es como la lupa, detectamos nuestros puntos débiles. Y hay de puntos a puntos, hay de experiencias a experiencias. Inclusive, hay un ejercicio que habla sobre la dieta mental de un hombre, de una persona metafísica, que decía que habríamos que lograr, si fueran 7 días, de no pensar mal, no sentir mal, no actuar mal, mínimo por 7 días. Es una dieta mental súper interesante. La voy a buscar y se las voy a compartir. Pero mínimo decía 7 días. Y si al cuarto día la regabas, tenías que empezar otra vez, pero en otro momento. Entonces, muy interesante esto de la dieta mental. Bueno, vamos a pasar a otra parte. Las características de las creencias equivocadas, como ustedes comprenderán, pues son las que ya hemos tocado. Lo primero que hacen es que retrasan la evolución, o sea, el avance de nuestro espíritu, de nuestra conciencia. Sus frutos siempre son perjudiciales. Van a dañar al individuo tarde o temprano, aunque se disfracen de cosas buenas. Pero tarde o temprano, por sus frutos se conoce el árbol. Nos dañan a nosotros y también, por ende, nuestra propia creencia daña a los que están a nuestro alrededor. Aunque obviamente engorda al ego, engorda la personalidad. No son la verdad porque son creencias falsas, engañosas, que encubren, que nos ponen una máscara y vivimos atrás de esa máscara. Nos defraudan, nos estancan, generan también división, discriminación, separatividad, limitan, condicionan y esclavizan. Pueden durar mucho tiempo. A lo largo de las vidas podemos ir cargando creencias equivocadas, de hace 5 vidas, 10 vidas, etcétera, pero duran en el transcurso del tiempo. Su influencia se expresa en alguna vida en particular y se manifiestan de muchas formas. O sea, es imposible que una creencia no salga en una vida. Tiene que proyectarse, tiene que salir, porque el subconsciente se proyecta hacia afuera, controla nuestra realidad. Entonces, es importante de que si tenemos un carácter tremendamente fuerte, malo, o si tenemos un hábito que no nos lo podemos quitar, si caemos repetidamente en situaciones que causan daño a los demás o a nosotros mismos, podemos pensar que es una grabación de vidas anteriores. O sea, es una carga que ha crecido, es como una bola de nieve que empezó pequeñita hace 3, 5 vidas y que a lo largo de las vidas, por alguna razón, le he seguido dando cuerda y la bola de nieve ha crecido, grande. Por eso es tan importante que cuando detectamos una creencia errada, equivocada, pongamos manos a la obra y no permitamos que eso crezca al punto de que nos agobie la existencia. Entonces vamos a entender también que pueden generar enfermedades. Una creencia muy fuerte, emocionalmente muy grabada, puede generar enfermedades. Las enfermedades psicosomáticas son un ejemplo de proyección de la energía emocional grabada que tiene una repercusión en el cuerpo físico. Algunos ejemplos de creencias equivocadas. Y vamos a revisar creencias que son globales, son mundiales o universales. Afortunadamente, muchas de estas creencias van disminuyendo en el colectivo humano. Pero, por ejemplo, hay una creencia de la esclavitud. Hay una creencia, o todavía la hay, de que hay seres que son menores o inferiores a otros. Por ejemplo, la creencia equivocada de la discriminación racial, en el sentido de que el color de la piel determina, digamos, la evolución o la valía de un individuo. A través de esa creencia racial, creencia equivocada de que los seres humanos valen por el color de su piel, que el color blanco es superior y el color negro es inferior, y que un hombre negro pues puede ser una persona que se puede despreciar o que es algo menor a un hombre común y corriente. Entonces la discriminación racial es una creencia errada
Pero esto perduró en la época hace como en el siglo XVI, XVII, aún en el XVIII, había una creencia en la cual se discriminaba al hombre o a la mujer por el color de su piel o por la raza de donde procedía. Y esto que llamamos esclavitud es una creencia totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque se pensaba, inclusive en antaño, que los hombres de tez negra, de piel negra, quemados por el sol, no tenían alma. O sea, se les comparaba, equiparaba a los animales. Entonces muchos, por ejemplo, ingleses, en esa época esclavizaban a estos hombres, a estas personas, inclusive a niños y a mujeres, y los vendían como si fueran mercancía, como animales. Curiosamente, el karma ha orillado a que muchos magnates, a muchas personas de raza blanca que en esa época esclavizaron a la raza, en otro momento, en otra encarnación, encarnaran en esa experiencia y vivieran la experiencia del sufrimiento que ellos provocaron en otro tiempo. Por ejemplo, la fatal costumbre del duelo. En el siglo XVIII se acostumbraba de que cuando alguien ofendía a otro, lo retaban a duelo. Entonces los dos hombres se apropiaban de una pistola, se ponían de espaldas y daban tantos pasos y tenían que girarse y dispararse uno al otro. Entonces el duelo es una idea nefasta y por no decir diabólica, es una creencia totalmente errada que perduró por muchos años en siglos pasados y que se decía que era por hombría o por defender la dignidad de la esposa, de la familia, y se mataban, o sea, y era un doble daño, tanto el que moría, el otro era asesino, aunque las leyes justificaban en ese entonces el duelo, pero era una costumbre bárbara. Algunas creencias, por ejemplo, el rey que es impuesto por Dios. En algunos países todavía existe la realeza, el rey o la reina, y se considera que son impuestos por Dios. Lo cierto es de que la inmensa mayoría de los países ya no manejan esto, porque es una creencia errada, falsa. O sea, pensar que al rey lo puso Dios y es un hombre despiadado o malo, pues obviamente que nos debió haber abierto los ojos para entender de que eso no estaba bien, pero en esa época era lo que se creía y era una creencia generalizada. Ahora, por ejemplo, el concepto de que la iglesia fue instituida por Jesús. Se dice, no, es que la iglesia es única e instituida por Jesús, es una creencia. Y muchas personas están en una determinada institución religiosa por eso. Y otros obviamente dicen, bueno, es que la iglesia, Jesús no instituyó ninguna iglesia. O sea, Jesús no escribió ningún libro, aunque la Biblia es el referente para conocer a Jesús, por ejemplo. Entonces, curiosamente, Jesús no escribió ningún libro y técnicamente no fundó ninguna iglesia. Y muchos de los escritos fueron posteriores a la vida de Jesús, porque Jesús no escribió nada. Entonces, ¿cuál es la certeza? ¿Cuál es la verdad que está allí? Hay que entender, hay que pensar, hay que reflexionar por uno mismo. No hay que tomar las cosas como nos lo dicen otros, nos lo dice nuestra propia iglesia, nuestra cultura, nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, de ahí deriva el papado, que hay una persona que fue instituida por Jesús y que es el papado, el papa, y que es infalible, que no se puede equivocar. Y bueno, ¿dónde queda entonces la Inquisición, por ejemplo, la Sagrada Inquisición, las cruzadas, el concepto de arrebatar, matar a otros por cuestiones de la fe? También algo muy fuerte son las creencias de esa misma institución de los votos religiosos, que los hombres, por ejemplo, no se pueden casar, no pueden tener pareja, el voto de la obediencia, que se deben anular, no deben de pensar por sí mismos, que deben de obedecer a un obispo o a una autoridad superior y que no tienen voz ni voto, que no pueden pensar por sí mismos. Entonces la creencia, los votos del celibato, de cero sexualidad, cero tener niños, de la obediencia absoluta, el voto del renunciamiento, de la pobreza extrema y muchas otras cosas que pues son creencias fosilizadas, anquilosadas, antiguas, pero que todavía hay personas que vibran con esa frecuencia. Y igual el pecado original, que todos estamos condenados por proceder del pecado, la creencia de la culpa, esto está muy marcado en los pueblos latinoamericanos de que nos inculcan la culpa
y que la culpa no nos la podemos quitar y que es bueno sentir la culpa. ¿La culpa de qué? ¿El pecado de qué? El concepto del diablo, el infierno, el Dios castigador, que casi asociamos mucho cuando tenemos una vida, digamos, desajustada, triste, cuando nos deprimimos, cuando vemos que las cosas no se nos dan, la riqueza no se nos da, es porque podemos tener una creencia grabada de Dios castigador, de Dios que desprecia la riqueza. Por ejemplo, en las culturas, por ejemplo, en Estados Unidos, que son más que nada evangélicos, que tienen creencias que no son católicos, aunque sí los hay, la mayoría de ellos pues creen tienen un concepto de Dios diferente. Por ejemplo, ellos no ponen tanto énfasis en el concepto de la pobreza. Entonces, por ello, su forma de vivir es próspera. Igual los ingleses, por ejemplo. Pero en las zonas marginadas, donde el concepto está muy arraigado de la pobreza que es buena, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, en el hinduismo particularmente, hinduismo, brahmanismo, ahí se dice que el ser humano es nada. Y por ejemplo, se establece de que el ser humano está viviendo la pobreza y el sufrimiento por el karma, concepto del karma. Entonces, si ese es un karma y que se lo merecen, el individuo se sujeta humilde y dócilmente al karma, a la enfermedad, a la pobreza, y no mueve un dedo para poder salir de esa pobreza. Entonces, el Dios que tienen está muy grabado en su subconsciente, pero no es un Dios real. O sea, las creencias, la religión ha inculcado, por ejemplo, el concepto de las castas. Curiosamente, algunos hindúes son gente muy rica y muy próspera. ¿Por qué? Porque la creencia de la pobreza y de que la pobreza es para bien de tu espíritu, no la creen y simplemente le echan ganas a tener dinero, a tener edificios, a tener riqueza. Entonces, unos pocos aprovechan la creencia colectiva para manipularlos, para adormecerlos, para tenerlos controlados. Y finalmente hay dos patrones de comportamiento que son muy generalizados, muy comunes. El concepto del orgullo y el egoísmo. El orgullo es básicamente el sentido de superioridad, el sentido de que yo soy más que los demás, el sentido de competir y ganar, el sentido de ser mejor que los demás. Y no es que sea malo el superarse, pero hay que superarse con uno mismo, tomar al patrón de uno mismo y superarse. Pero el orgullo hace que la persona discrimine a los otros y se sienta superior, se sienta más especial, más elevado. Por eso se da que muchas personas en la política, en la religión, normalmente adoptan formas, digamos, de superioridad. Por ejemplo, las vestimentas sacerdotales hacen ver que hay personas especiales y hay personas que no lo son. Entonces, todo el simbolismo, todo el atractivo, todo digamos, el exceso de adornos, exceso de símbolos que buscan denotar una superioridad, sea a nivel espiritual o a nivel económico o a nivel de lo que sea. Por ejemplo, veía unos videos en los cuales había personas, hijos de artistas, que compraban unos zapatos por $300,000, por ejemplo. Y yo decía, bueno, esos zapatos que son como de 300,000, como 6 millones, 300, no sé, póngale 2 millones o lo que sea de pesos, es bárbaro que unos zapatos hechos de cuero y que no tienen nada extraordinario, que otros zapatos cuesten tanto. Pero en ese nivel se maneja que el estatus social, o sea, el prestigio social se tiene que ver y se tiene que manifestar. Entonces hay un orgullo y también hay un egoísmo, en el sentido de que eh, la riqueza, las posesiones, todo para mí. Es como no compartir, no ver al otro como uno mismo. Entonces el orgullo y el egoísmo son dos creencias, digámoslo así, muy marcadas en nosotros como seres humanos y son derivados de la ignorancia, porque realmente el orgullo no tiene sentido. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y somos de su misma esencia y naturaleza. Por lo tanto, todos somos iguales. El crecimiento se da en la medida que damos más de nosotros a los demás. Y el egoísmo es que no deberíamos acumular, digamos, tantas posesiones en la tierra o tener tanto sentido de acaparamiento, porque tarde o temprano nos vamos a ir de aquí. Entonces tendríamos que buscar cuáles son los verdaderos tesoros que debemos atesorar, y son tesoros invisibles, son cualidades, son valores, son atributos positivos que obviamente entre más damos, más recibimos.
pero este es un proceso de aprendizaje. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la pregunta, ¿cómo ser felices? ¿Cómo vivir feliz? Y la pregunta clara es, ¿cuáles serían las creencias verdaderas, las creencias correctas? Entonces aquí hay una lista pequeña de creencias felices porque es fácil, creo yo, distinguir entre una creencia errada y una creencia correcta. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, en esa época los blancos consideraban que la esclavitud era correcta y ponían guardias, ponían militares y establecieron un orden social en base a esa creencia. Y todos pensaban que era correcta. Es más, había cristianos blancos, obviamente, que de manera contradictoria tenían esclavos negros que los maltrataban, aunque iban a sus servicios religiosos, pero era algo contradictorio, pero así sucedía. Entonces, por eso no es fácil distinguir una creencia máxime cuando es nuestra. Entonces, ¿cómo vivir feliz? Ejemplo de creencias acertadas. ¿Cómo podemos vivir felices? Haciendo una reprogramación, un cambio de las creencias. Extirpar como maleza, como cosas malas, a las creencias erradas y sustituirlas por creencias correctas. Merezco vivir en paz y en bienestar y en prosperidad, por ejemplo. ¿Quién de nosotros cree eso? Lo podemos decir, pero hay veces hasta cuando lo decimos no nos sentimos bien. Imagínense, yo me merezco vivir en paz, en bienestar y en prosperidad. Me veo al espejo y yo digo, yo, mi nombre, estoy claro, estoy cierto, acepto y reconozco que yo merezco vivir en paz, en bienestar y en prosperidad. Entonces, como que algo te dice, "Ay", se mueve uno y dice, pues no, no, o sea, lo digo, pero ni yo me lo creo. Entonces, ahí hay una creencia subconsciente errada, que quiero meter una creencia acertada y la otra la avienta, la repele, ¿no? Por ejemplo, tengo derecho a equivocarme. ¿Quién de ustedes y nosotros podemos aceptar que tenemos derecho a equivocarnos y verlo como un derecho? Tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a perdonarme primero y a perdonar. Lo cierto es que mucha gente que es perfeccionista llega al extremo de decir es que no puedo equivocarme. Yo no sé cómo me fui a equivocar. Es más, yo no me perdono. Esto y menos voy a perdonar al otro. Y viven así y su vida es un infierno. ¿Por qué? Por esto. Porque no están viviendo en esta creencia. No han hecho el trabajo. Soy capaz de aprender y cambiar. O sea, uno dice, es que ya tengo 50 años, ya se me pasó el tren, ya tengo 60, ya estoy viejo, ya me voy a morir. ¿Para qué estudio? ¿Para qué aprendo? ¿Para qué cambio? Y aquí se dice, soy capaz de aprender y cambiar en cualquier momento de mi vida. ¿Por qué? Porque el tiempo es eterno y el espíritu es eterno. Entonces, sea en esta vida o en la otra, lo importante es empezar ahora, no esperarse a la otra vida. Merezco amar y ser amado. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por el amor? Hemos tenido malas experiencias y ya no queremos ni saber nada de eso. O sea, sin embargo, hay gente que es sola, soltera, y dice es que yo no merezco ser amado. O tiene una programación de niño porque era el menos querido de los hijos. Entonces tiene un concepto de que es pequeño, que no vale la pena y que no merece ser amado ni amar. Sin embargo, la verdad es que merezco y tengo la capacidad de amar y ser amado. Y si no empiezo con personas, al menos empiezo con una mascota, con mi jardín, empiezo a amar las cosas, lo que hago, mi trabajo, mi profesión, y eso me va a llevar tarde o temprano a vivir la experiencia que por derecho me corresponde. Entonces hay que detectar esas creencias equivocadas, porque como decía Hermes, tal como está adentro, así será afuera. Tal como está arriba, así será abajo. Tal como está adentro, así se proyecta afuera. Entonces, tal como está arriba, que es el plano perfecto, así va a ser, así se va a manifestar abajo, pero hay que hacer el trabajo. Entonces, finalmente, quiero dejarles este cuestionario, porque es un cuestionario muy revelador. Hay que empezar a rastrear sus creencias cerradas y hay que hacer constantemente esta valoración. Hay que decirse sinceramente qué es lo que pienso acerca de los siguientes elementos que conforman mi vida y sobre todo cómo los he vivido y experimentado. Por ejemplo,
¿Qué pienso acerca de mí mismo, de yo? ¿Cómo me vivo a mí mismo? ¿Cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me siento a mí mismo? ¿Y cómo es mi vida? ¿Mi vida ha sido valiosa? ¿No lo ha sido? ¿Siento que mi vida la he perdido, la he desperdiciado? ¿O ha tenido sentido mi vida pese a los sufrimientos? He aprendido mucho. Entonces, es importante empezar con uno. ¿Qué tanto me amo a mí mismo? ¿Qué tanto me doy prioridad a mí mismo? ¿Qué tanto me escucho a mí mismo? Y, por ejemplo, ¿qué pienso de Dios? O sea, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo me veo con Él? ¿Cómo me identifico con Él o si no me identifico? ¿Cómo lo vivo en el diario vivir? El concepto del amor. ¿Qué creo que es el amor? ¿Cómo he vivido el amor? ¿Qué experiencias tengo del amor? ¿Qué pienso del amor? ¿Qué espero del amor? ¿O ya no espero nada? El concepto de mi padre y mi madre. O sea, mi padre fue como fue porque así era la forma que pudo ser. Así fue. Mi madre igual. Pero hay gente que se queda en el pasado, que tiene resentimiento con el padre o con la madre, que le echa la culpa al padre o la madre. Puede tener 30, 40 años y sigue pensando como un niño, como un adolescente, echándole la culpa al padre o la madre. Es interesante. ¿Por qué? Porque el padre y la madre representan a Dios. Aunque haya tenido un padre o madre desajustados, que me lastimaron, me maltrataron, si yo tengo resentimiento con ellos, es como si tuviera resentimiento con Dios. Y el padre y la madre son dos arquetipos, son dos imágenes, digamos, ancestrales que grabadas en mi subconsciente y dependiendo cómo piense de ellos, cómo lo sienta, es la forma que voy a replicar en mi vida, para bien o para mal. ¿Cómo es, qué pienso de mi esposa, mi esposo? ¿Cómo lo he experimentado, mi relación con ella o con él? Si tengo esposa o no tengo esposa o esposo, ¿cómo veo este espacio, este perfil, este punto? Si tengo mis hijos, que no necesariamente son hijos físicos, mis creaciones, mi casa, mi jardín, mi mascota, todo lo que soy es creatividad, todo lo que es relación con algo que es de mí, o sea, que procede de mí, que está relacionado conmigo. ¿Y cómo es mi entorno, mi realidad? ¿Qué expectativas tengo de transformar mi realidad? Todo esto serían cuestionarios que se vale la pena contestarse. O sea, hay que preguntarse y contestarse. ¿Por qué? Le voy a dar una clave. Por ejemplo, conocí a una persona, se llama Juan. Juan tiene a su papá y a su mamá, pero Juan, por ejemplo, se da cuenta de que es próspero. Le viene el dinero, trabaja, el buen trabajador, y tiene el dinero, pero curiosamente lo pierde. Curiosamente lo invierte en proyectos que no son tan buenos, como que se le va de las manos muy fácil. Entonces yo le hacía la pregunta a Juan, ¿cómo es tu relación con tu padre y con tu madre? Y él me decía, mira, de mi padre ni me hables, yo lo odio, no lo acepto, me trató mal, golpeaba a mi mamá, fue un mal padre, eh, era muy estricto, guardaba mucho el dinero, nos daba lo mínimo y yo, o sea, yo tuve un padre que para mí no lo fue. Ya, le dije, ok, ¿y cómo fue tu relación con tu madre? No, pues con mi madre fue buena, porque mi madre me entendía, me procuraba y mi relación con mi madre extraordinaria, muy buena. Y le dije, ¿qué no te das cuenta que tu relación con tu padre es la deficitaria? Fíjate, en el terreno, digamos, de los arquetipos, el padre representa el cuadrado, la pirámide de 4 lados, representa la estabilidad, representa el equilibrio, representa como aquel que provee porque es el padre, aquel que es la autoridad, aquel que impone su autoridad, la ley, y que vela por la familia, por la protección de la familia. Sobre todo vela porque tengan el alimento, el vestido y lo suficiente, pero es como el que resguarda la riqueza familiar. Es como el que pone los pies en la tierra y no va a usar el dinero para, digámoslo así, como para eh, juegos de azar o para despilfarrarlo. Es como el que cuida el dinero y el que lo conserva para tiempos peores. Es como el que dice, vamos a guardar, vamos a procurar que el dinero esté, pero hay que tener precaución por el futuro. Hay que prever. Entonces el padre representa la estabilidad, representa el que provee, pero también representa como el equilibrio, la ley, como poner los pies en la tierra y no estar jugando con el dinero ni con la familia. Y él es el que pone el orden en la familia. Entonces, en el caso tuyo, la imagen del padre fue muy fuerte, pero también quizás tenía excesos. Pero ciertamente, al tú rechazar la imagen del padre, por ejemplo, tú rechazas
la imagen de la estabilidad, de que el dinero se conserve, se guarde y se vuelva a invertir para que la tierra vuelva a producir, por decirlo así, como un agricultor que guarda semilla para volverla a sembrar. En este caso, la imagen de la madre es la fertilidad, representa la parte generadora, la parte dadora, la madre, la parte que da el amor, que mantiene, que da cariño, calor, protección y alimento a los hijos, por decirlo así. En ese sentido, la madre representa la prosperidad, la abundancia. Si tú tienes eso, esto significa que como tienes buena relación con la madre, pues sí te llega la riqueza. Pero como tienes mala imagen del padre, tiendes a rechazar al padre y por ende rechazas el perfil de lo que es el padre. Entonces, por eso probablemente no tienes hijos, por eso no te quieres casar, por eso rehuyes al compromiso, por eso dices, yo no quiero tener hijos que sufran como yo sufrí, por ejemplo. Entonces, hay una serie de creencias subconscientes que están proyectando un efecto en tus finanzas directamente. Obviamente en otros aspectos, pero particularmente en tus finanzas. Entonces, esta persona hizo el cambio, o sea, entendió y dijo, bueno, ¿cómo le puedo hacer si yo no le hablo, no me habla? Entonces, lo que le decía, empieza a hacer el cambio en tu mente, en tu imaginación. Empieza a pensar que te reconcilias con él, etcétera. Entonces, el proceso lo empezó a llevar a cabo a la vuelta de 2, 3 años, lo logró, ya pudo reconciliarse con el papá y se dio cuenta que el padre tenía un temor mayúsculo de no tener riqueza para poder mantener a la familia, que era numerosa. Entonces se dio cuenta que el padre también había perdido a su padre cuando era pequeño y tampoco sabía cómo era ser padre, nadie le había enseñado. Entonces se dio cuenta y comprendió, y ahí, al tener un conocimiento mayor, una comprensión, una conciencia más amplia, pudo perdonar al padre. Y eso fue buenísimo tanto para el padre como para la madre, para Juan y para toda la familia. Entonces, solo por una percepción y una creencia arraigada por la vivencia que haya tenido el individuo. Entonces, por eso es importante que estudien su relación, cómo es su relación con su padre, o cómo lo fue, cómo está presente, porque aunque el padre puede ya no estar en el plano físico, lo cierto es que la energía sigue viva. El concepto con el padre, la relación con el padre, con la madre, ahora con el concepto con Dios, si tengo una concepción de Dios bonita, hermosa, maravillosa, entonces confío en Dios y cuando pido, pues obviamente se me da más fácil que el hecho de creer que Dios es justiciero y vengador, que Dios es un hombre barbudo y es un hombre que castiga al que hace mal, al que comete pecado. Entonces, si se tiene esa creencia, pues por ende los resultados van a ser conforme a la creencia que tengas. Entonces, todo tiene un significado, todo tiene una correlación que podemos sacar. Muy bien. Entonces, hay que reflexionar para enfrentar los problemas de la vida diaria. Esto sería un segundo cuestionario. Por ejemplo, ¿qué problemas estoy enfrentando? Para detectar las áreas de oportunidad. ¿Qué problemas estoy enfrentando? ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito financiero? ¿En el trabajo? ¿En el amor? ¿En mi propia confianza? ¿En mis hijos? ¿En mi entorno? Etcétera. ¿Qué creo de esos problemas y cómo los estoy enfrentando? ¿Qué creo al respecto de esos problemas? ¿Y qué herramientas o qué actitud estoy usando para enfrentar los problemas? Ahora, ¿qué resultados se ha logrado con ello? No, pues se me complican más o si los he podido superar. Por ejemplo, si aceptara que todo depende de mí, solo depende de mí todo eso, ¿qué cambios haría en mi percepción y en mi forma de actuar para resolverlos? Normalmente uno llega a la conclusión de que el problema está por la vecina, por el mamá, por el papá, por el compañero de trabajo, por el trabajo mismo, por el gobierno, por lo que ustedes quieran. Pero es muy poco probable porque depende de uno la realidad que estoy viviendo afuera. Entonces, si ya empiezo a aceptar como que todo depende de mí, tendría que pensar qué cambios en mí, de mi actitud, de mi enfoque, de mi forma de percibir la realidad, haría, cambiaría y qué actuación tendría que tener para resolverlos en base a ese nuevo rol o nueva forma de percibir la realidad, considerando que yo soy el responsable. Eso sería un ejercicio mental de imaginación muy bueno. Ahora, ¿hay otras personas que han vivido ese problema y lo han resuelto? Sí. ¿Por qué no busco ayuda a otras personas que tienen otra forma de percibir el problema? ¿Por qué no pido ayuda? ¿Por qué me niego a aceptar ayuda? Por ejemplo, ¿cómo ellos pueden resolver los problemas que son iguales que los míos o peores? ¿Cuáles son sus creencias que difieren de las mías? ¿Por qué? Porque ellos sí y yo no.
¿Por qué alguien puede ser próspero y yo no? ¿Por qué a alguien le va bien en el amor y tiene bonita familia, etcétera, y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué? O sea, esta situación, ¿a dónde me lleva? Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden tener necesidad de que alguien las escuche, de que tengan una valoración diferente a la propia valoración que ellos tienen. Entonces, recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un consejero, a un amigo, no es que sea malo, o sea, es que es deseable. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo puedo ver la realidad mía desde otra óptica, con otros ojos, desde otra persona que tiene interés de ayudarme y que no me conoce como tal. Y que es bueno, mejor que no me conozca, porque yo me doy por hecho que lo que yo conozco de mí, eso es lo que es. Pero él o ella pueden ver otra cosa, pueden tener mayor alcance. ¿Qué lecciones estoy aprendiendo de estas experiencias? Es importante, ante una lección que no puedo resolver a un problema, por ejemplo, me recuerdo el caso de una persona que tiene a su esposo, que es padre de sus hijos pequeños, pero el esposo es como si fuera otro hijo. Se comporta muy irresponsable. Ya la mujer, la esposa, se ha puesto a trabajar, está manteniendo a los hijos, pero el otro señor, el esposo, pues actúa como si fuera un hijo más. Entonces, la persona lo rechazaba, no quería saber la señora, la esposa no quería saber nada del esposo, y simplemente reflexionó y comprendió que el esposo también tenía creencias subconscientes y que le estaban orillando a tener un papel de ese tipo. O sea, se sentía indefenso, se sentía vulnerable, y la mujer era la que tenía como, por decirlo así, la fuerza para poder sacar a toda la familia. Entonces hay veces que no es que sean malas las personas, simplemente es la forma que tienen y es lo que pueden ser, o sea, es lo que pueden manifestar ahí. Entonces, vamos a ver una relación de enfermedades. Eso lo tómenlo con cierto cuidado, porque no necesariamente es así, pero hay algunas enseñanzas que dicen que una enfermedad está asociada con una emoción negativa y genera síntomas. Por ejemplo, en el caso de la ira, se dice que las personas que tienen mucha ira son propensas a sufrir accidentes constantes y enfermedades estomacales. Obviamente puede haber enfermedades por otras causas, estomacales, por ejemplo, pero aquí se hace la relación de que cuando hay exceso de ira, hay que revisar que si tienes enfermedad estomacal que no se te quita con antiácidos o con medicamentos, puede ser una situación más emocional. Su causa raíz es emocional. El resentimiento puede generar tumores, forúnculos o cáncer inclusive. Por ejemplo, una persona tiene cáncer, se trata y todo, y no le funciona mucho eso, pues que revise qué tanto resentimiento tiene guardado y que empiece a hacer las paces, a perdonarse y a perdonar. Y a lo mejor es muy probable que eso le ayude a mejorar su salud. La culpa puede tenerse, el SIDA es como un sentimiento proyectado a un sentimiento de culpa. Accidentes con deformaciones o pérdidas de órganos y miembros, parálisis y deformaciones. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de un compañero que era supervisor de una máquina y uno de sus trabajadores sufrió un accidente y le amputaron un brazo. El supervisor estaba bien preocupado, estaba con remordimiento de conciencia, y a los 3 días él sufrió digámoslo así, se cortó un dedo completo. O sea, se amputó un dedo, por decirlo así, de manera inconsciente. Pero esto era porque él tenía un sentido de culpa de no haber estado en el momento en el cual su operador pasó esa experiencia dolorosa. Y ahí hubo un sentimiento de culpa, y su subconsciente propició que se accidentara y que perdiera una parte de su cuerpo, un dedo. La tristeza puede generar enfermedades cardíacas y respiratorias. Si una persona que vive triste vive con bajo, digamos, capacidad de respiración, sus problemas cardíacos del corazón y respiratorios se pueden manifestar más fácilmente. Cuando alguien tiene hartazgo por la vida, por la familia, por la esposa, por las circunstancias, genera gripes y catarros, salpullidos y afecciones cutáneas intermitentes. Vienen y van, vienen y van. Se pone una cremita, no se le quita y vuelve a aparecer, pero hay un hartazgo, es una emoción. La angustia, por ejemplo, tengo angustia en mi vida, desgarres internos y externos, paros respiratorios o problemas con la respiración. Irresponsabilidad, por ejemplo, hay el caso de un joven que tuvo un padre, el padre era abogado muy reconocido,
y el padre obligaba al hijo a que estudiara abogacía. Entonces el hijo no aguantaba a su padre, empezó a irresponsabilizarse de las circunstancias. Por un lado tenía que hacerlo y por otro lado no tenía la fuerza de voluntad para defender su derecho a decidir, y cayó en una situación de irresponsabilidad que tarde o temprano lo llevó a una esquizofrenia, que es una enfermedad mental. Cuando tienes autocompasión, normalmente hay muchas infecciones, depresiones crónicas, porque tienes inclusive el sistema inmunológico, al estar en un estado de autocompasión, de tristeza, de depresión, es baja. Entonces, depresiones crónicas son muy marcadas, ¿no? Cuando hay manipulación activa, que le llaman aquí, enfermedades glandulares, diabetes, enfermedades crónicas incurables. Manipulación por parte de otros, alergias y asma. También se da el caso karmático de que cuando alguien tiene asma en exceso, o sea, tiene un problema de asma que no se resuelve, pudo haber sucedido que en vidas anteriores él oprimió a otros, como ahora el asma lo oprime. Entonces hay muchas correlaciones. Cuando hay odio, normalmente los sistemas de filtrado, los sistemas de órganos que sirven para la limpieza y que actúan como filtros, tienen problemas, como el hígado, el riñón. Entonces hay odio. O sea, el odio no se puede filtrar, no se puede pasar, no se puede excretar, sacar. Y el miedo puede generar ceguera, sordera, también obesidad y parálisis. Por ejemplo, cuando alguien tiene un miedo terrorífico, se paraliza, por ejemplo. Es algo, digamos, coloquial. Pero también cuando, por ejemplo, alguien come en exceso dulces, engorda, tiene un miedo o también tiene una necesidad de amor. De hecho, miedo es lo opuesto al amor. En este caso, el miedo, por ejemplo, la persona tiene miedo a los hombres, tuvo malas experiencias con los hombres, una mujer empieza a comer, empieza a engordar, y la gordura, digamos, es como el aislante para que no lleguen a su corazón, a su alma, es como repeler inclusive el acercamiento de los hombres. Es algo inconsciente, la obesidad. Entonces, cuando ya estás en paz, ya empiezas a comer de manera natural, ya no de una manera, digámoslo así, de llenarse, de saturarse y estarse como lastimando a sí mismo. Entonces el cuerpo es el que vive la experiencia. También está el caso de las personas que tienen bulimia, que buscan tener un cuerpo delgado y que están delgadas, se ven al espejo y se ven gordas. También es un problema de una emoción negativa reprimida. Es una agravación reprimida. Muy bien. Entonces con esto, pues bueno, vamos a cerrar el día de hoy para que la charla no se haga tan larga. Esperamos que les haya agradado. Ya en la próxima sesión vamos a tocar el tema, por ejemplo, y esto se los dejo como adelanto, algunas creencias equivocadas en cuestión de la salud y de casos reales. Son casos clínicos que los vamos a comentar. El concepto, por ejemplo, del alcoholismo, por qué las personas, cuál es la causa. Y también vamos a tocar el tema de cómo hacer los cambios de las creencias en el off, hacerlas, desactivar las creencias, cuál sería el proceso. Vamos a hablar sobre el poder de la sugestión y la fe como tema principal para hacer la reprogramación. Entonces, todos esos temas pues, los vamos a tocar en la próxima sesión. Son muy interesantes. Les pedimos que no se pierdan esta siguiente sesión, esta sesión que la han visto, la revisen con calma y nuevamente los invitamos a que puedan conectarse, contactarse con nosotros, que manden un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp al 55 64 65 67 31 y que soliciten ser integrantes de la comunidad SEDEC para que yo les pueda mandar los materiales complementarios de esta sesión. Entonces, también las sesiones van a quedar grabadas en YouTube, en el canal SEDEC MX, y todos los sábados a las 8 de la noche tenemos la sesión en vivo y en directo por Zoom, utilizando el número el ID, el número de identificación de la sesión 2838 35 97 72. 28 38 35 97 72, y ahí pueden contactarnos, pueden entrar directamente. Ahora, si quieren mandar una pregunta o un comentario, a través del correo electrónico sedec, con doble C, mexico@gmail.com. sedecmexico@gmail.com. Entonces, pues bueno, básicamente eso era lo que queríamos ofrecerles el día de hoy. Por favor, revisen con calma esta sesión. Si les parece muy larga la sesión, tómense su tiempo, véanlo una hora, media hora,
establezcan un horario, un día en particular, si pueden, para poder ver estas sesiones y tomar nota y hacer los cambios, hacer las programaciones o reprogramaciones que su vida necesita. Por lo pronto, no me resta más que agradecerles su atención, su presencia y seguimos adelante. Cordialmente invitados y bienvenidos todos ustedes. Gracias por participar y por estar aquí.